Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Agradecemos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque estamos hoy reunidos, ¿no? Por todas nuestras necesidades que nuestro Señor se encarga de ellas y siempre está al tanto de nosotros. Entonces, pues es un gusto siempre, hermanos, cada domingo, cuando nos toca compartir acerca de las enseñanzas de nuestro Señor, siempre es un privilegio. Hoy vamos a hablar sobre la vocación en la que somos llamados. Es un tema eh, muy interesante porque nos damos cuenta realmente qué es la vocación espiritual, para qué es esa vocación espiritual, etcétera. Cuando hablamos de la vocación, suele pasar que en realidad no sabemos exactamente lo que significa, ¿no? Ese concepto. Por lo tanto, para comenzar a sumergirnos en el camino espiritual, tenemos que preguntarnos qué es la vocación. Y lo que dice el diccionario, que dice que es llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter espiritual. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la vocación espiritual es un llamado inclinado a la santificación cuando un creyente obedece y desea dedicarse a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver, hermanos, también la vocación, lo dice el diccionario, también con una profesión, con un sentimiento, algo, una llamada, algo que te atrae para llevar a cabo. En el caso de ir al Señor y conocer al Señor. Entonces, vamos viendo lo que es vocación. También dentro de nuestros hermanos creyentes se preguntan en qué pueden servir al Señor o que desean prepararse para servir en su iglesia o a sus hermanos. También hay una pregunta muy típica en el cristianismo, ¿no? Que es, ¿qué quiere Dios de mí? Se lo han preguntado. ¿Cómo saber qué es lo que desea el Señor de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿O esperan que el Señor les confirme esa vocación? Entonces son preguntas que el creyente se las hace, ¿no? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Cuál es mi trabajo en mi iglesia o en mi grupo, ¿no? En el que me congrego. Cuando esto sucede, cuando existen estas preguntas, cuando hay estas dudas, esto es porque no hemos sido orientados como creyentes hacia lo que el Señor quiere de nosotros. Pero la ciencia de Dios explica en nuestra Biblia lo que el Señor Jesucristo quiere y desea de nosotros. Entonces, esto es muy típico a veces, hermanos, que pues estamos en el salvo, el santo, pues siempre están en un proceso constante de aprendizaje, ¿no? En el caso del hermano salvo, pues tiene que avanzar mucho, tiene que entender el evangelio, tiene que tener los bautizos del Espíritu Santo, tercera persona, el de Cristo, y para que lo lleve al Padre. Entonces, es importante entender espiritualmente lo que está en nuestro evangelio para que vaya creciendo, como dice Pablo, y discerniendo espiritualmente, ¿no? Por eso dice que el hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ¿no? Entonces hay que entender los espíritus, lo que son las cosas del Espíritu de Dios, y esos espíritus deben de venir a morar en nosotros. Entonces, se puede decir que cuando encontramos nuestra vocación, cuando se cumplen aspectos vinculados al deseo de conocer a Dios, se generalizan 4 puntos, pero se generalizan, pero
pueden haber más. Bueno, cuando decidimos encontrar esta vocación, lo que se tiene que cumplir es lo siguiente: tener deseo de conocer a Dios de corazón permanentemente. Si no hay voluntad en el creyente, o no puede tener a llegar esa vocación, no llegará si no existe esa voluntad de conocer a Dios y sobre todo hacerla. Cuando empezamos a dedicarnos, el otro punto, cuando empezamos a dedicar más tiempo a Dios que a las cosas del mundo, tenemos que dedicar ese tiempo que tenemos de vida hacia las cosas de nuestro Señor. Por ejemplo, la lectura, la oración, el ayuno y alguna otra cosa que corresponda a compartir nuestro tiempo con nuestro Señor. Otro punto importante, que es cuando hemos encontrado a nuestro Señor Jesucristo, cuando le encontramos, hay que amarle. Hay que tener ese sentimiento hacia el Señor Jesucristo de lo que quiere. Y una de las cosas que quiere nuestro Señor, esto se divide en otros subpuntos, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Cuando se ama al Señor, se tiene que empezar y se tiene que hacer la voluntad de Dios. Al hacer los mandamientos del Señor, también tiene que ver hacerlo con obediencia. Haciendo los mandamientos del Señor a través de la obediencia. Tiene que ver también con ser perseverantes y firmes en la fe de Cristo todos los días de nuestra vida. También para amarle al Señor tenemos que seguirle, poner en primer lugar todos los días de nuestra vida a nuestro Señor. Tiene que ver también con conocer el amor de Cristo y estar cada día en su amor. Y cada vez siendo el ideal de Dios y acercándonos más a semejanza de nuestro Señor, ¿no? Que sigamos las pisadas, que seamos como nuestro Señor, ¿no? Entonces, tiene que ver toda la vocación generalizando muchos puntos para que el creyente tenga que ver y conozca muchas cualidades de esa vocación espiritual que el creyente a veces no sabe qué hacer o no sabe qué es lo que conlleva esa vocación, ¿no? Y lo más hermoso, lo más, digamos, una parte que es la que empieza a unificar esa vocación hacia el Señor y el Padre, es que nuestra vocación, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nos lleve al Padre, ¿no? Entonces, tenemos que conocer también, esa vocación incluye conocer al Padre. Entonces, son aspectos que tienen que ver con nuestra vocación. En Pablo siempre habla mucho de la vocación que le fue encomendada y lo demuestra en todos sus evangelios, ¿no? Y todo lo que el Señor pues, le fue revelado en el Espíritu. Vemos en Filipenses 3:12 al 13, dice, no es que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, ¿no? La perfección pues es un grado espiritual, el que el Señor le agrada que cada creyente llegue a ese nivel. Es un nivel espiritual que todos debemos de llegar a tener, ¿no? Todo creyente. Es una vocación perfecta y es lo que el Señor necesita de nosotros. Dice, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo, ¿no? Hermanos, yo mismo hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Entonces, Pablo, pues,
habla de esa vocación que dice que no es que lo haya ya alcanzado todo, ¿no? Pero que él sigue, dice que prosigue al blanco, ¿no? A la soberana vocación de Jesucristo, ¿no? Entonces, dice que aquello que él hace para aquello para lo cual fui alcanzado, ¿no? Hace Pablo lo que ha hecho siempre es llevar a cabo su llamado en el Señor, ¿no? En Efesios 4, del 1 al 2, dice Pablo nuevamente, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que sois llamados. Esa vocación con la que somos llamados tiene que ver, hermanos, dice, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Entonces, ese llamado, hermanos, tiene que ver con características que son muy importantes, de mucho valor, con humildad, con mansedumbre y en amor. ¿En qué amor? Ahora lo veremos. Cuando se habla de humildad, hermanos, tiene que ver, dice, con un valor que se refiere a una cualidad que una persona, de la que una persona se baja frente de los demás porque reconoce la igual dignidad para ser humano, en tanto que todos vienen a la tierra, ¿no? Entonces, la tierra, ¿quién representa? Pues el hombre, ¿no? Este último sentido hace de la humanidad una actitud relacionada con la virtud de la modestia, ¿no? Entonces, la humildad tiene que ver, hermanos, con que estemos bajos, que nos bajemos, que seamos sencillos, que tengamos ese sentimiento, ese tacto de no ser inferiores a los demás, ¿no? Que dice Pablo que como no sabiendo nada, ¿no? Entonces, dice, todo esto lo comenta Pablo, pero la humildad tiene que ver con un valor, hermanos, que tiene que ver a ser inferior de las demás personas. La mansedumbre, pues la mansedumbre está pronunciada dentro del fruto del Señor, que se obtiene mediante la práctica de la obediencia. Fíjense, hermanos, cómo empieza la mansedumbre, ¿no? Que se inicia mediante la práctica de la obediencia y cambia su condición de rebelde por la de obediente, y el Señor lo reconoce. También se denomina como la condición de manso. Estamos hablando de mansedumbre. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. Y la mansedumbre se toma en cuenta como un valor altamente apreciado para quienes se someten al Señor. Tiene que ver con manso, tiene que ver con docilidad, tiene que ver con suave. Manso se refiere de naturaleza apacible y tranquila. Dócil, que es capaz de obedecer los mandamientos de Dios sin dudar y superando todas las aflicciones y pruebas. Fíjense, hermanos, cómo empieza a desarrollarse la mansedumbre, ¿no? Lo dócil, que es capaz de obedecer los mandamientos de Dios sin dudar y superando todas las aflicciones y pruebas. Dentro de ese camino, dentro de esa vocación, tiene que ver con eso, hermano. Ir superando aflicciones, de ir superando las pruebas. Dice que acepta con agrado lo que se le manda y que es fácil de educar. Fíjense, hermano, todo lo que conlleva la vocación. Tiene que ver con obediencia y que no vengan molestias, ¿no?, ante los frutos del Señor cuando el Señor se los empieza a dar. Suave, aquel que obedece con suavidad y con amor las acciones de Dios. Y se podía hablar más de la mansedumbre, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que tiene que ver con lo que tiene que ver toda esta vocación, ¿no? También está el amor, y el amor, pues, aquí hay en nuestro canal, hay una prédica, que está en dos partes,
y les recomendamos que la escuchen. Está muy interesante. El amor pues tiene que ver con el vínculo que tiene el creyente con el Señor. Tiene que ver con el amor del Señor Jesucristo en nosotros. Tiene que ver ese amor también con vinculado al Padre. Tiene que ver sobre todo esto inclinado, todo el amor tiene que ir inclinado hacia el prójimo, inclinado al prójimo, etcétera. Entonces del amor se puede hablar mucho. Entonces la vocación, vamos a ver qué es la voluntad de Dios. Vemos en Primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Pero si nos damos cuenta, la voluntad de Dios, el deseo, la voluntad es el deseo de Dios que quiere sobre nosotros es que seamos santos. Vuelvo a repetir, porque la voluntad de Dios, que es el deseo que Él quiere, que Él tiene de nosotros, es que seamos santos. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y las cuales riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Entonces, ese entendimiento y entender cuál es la de nuestra vocación al que entra a la voluntad de Dios, que es tiene la esperanza de su vocación y entender las riquezas de su gloria, que es la herencia que como santos les va a corresponder, hermano. Entonces, en Ezequiel 18:32 dice, no quiero la muerte, Señor Jehová. Dice, convertidos pues, el Señor lo que quiere es vida, no quiere que mueramos, no quiere que estemos muertos en vida. Lo que el Señor quiere es darnos vida, no quiere vernos muertos, ¿no? Hebreos 1:10, en la cual voluntad, dice, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Entonces, la voluntad tiene que ver, hermanos, que seamos santos. Lo que el Señor quiere es que seamos santos. Eso es lo que quiere Dios. Y esa voluntad es la vocación que el creyente, esa santificación es la vocación que el creyente tiene que llevar a cabo en su vida. Es importante que se vaya entendiendo la vocación espiritual en el creyente. También esa vocación tiene que ver, hermanos, con seguirle a nuestro Señor para no estar en tinieblas y también para llegar a ser dignos de nuestro Señor. En Juan 8:12 dice, hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero es el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿No? Fíjense, hermanos, tiene que ver esa vocación con seguir al Señor para no estar en las tinieblas, ¿no? Ir a la luz, ser hijos de luz y llegar a ser también hijos de día, como lo manejan Primera de Tesalonicenses 5:5. En Mateo 10:37 es un verso que manejamos mucho y que también lo dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, esa vocación tiene que ver, hermano, ser dignos al seguirle a nuestro Señor todos los días de nuestra vida y poner en primer lugar a nuestro Señor. No es que no se ame a la familia, sino que se ponga en primer lugar las actividades de nuestro Señor. El ir a congregarnos, poner en lugar a nuestro Señor. Los hermanos que están aquí lo saben y aquí estamos. Y son precios de dignidad que se empiezan a pagar. Y esa vocación empieza a tener forma. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Les decía un momento que hay hijos de las tinieblas, hijos de la noche, de las tinieblas, hijos de luz y hijos del día, ¿no? Los santos son hijos de luz. Entonces, dando gracias al Padre en nuestra vocación para participar en la vocación de ser santos. Es lo que nos dice. Tiene que ver con conocer el amor también de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hay amor, no hay vocación. Y lo vemos a la luz de la palabra en Primera de Corintios 13, 2 y 3. Dice, si tuviese profecía, que entendiese los misterios, ¿no? Toda la enseñanza profunda y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traspase los montes y no tengo amor, que es caridad, dice, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, que es el amor, pues dice que de nada me sirve. ¿No? Es importante que en nuestra vocación se halle el amor de Cristo para obrar en el mismo amor que el Señor nos ha dado para todos nosotros, hermanos. Entonces, es importante, no podemos tener vocación si no conocemos el amor de Cristo. Y son aspectos muy importantes, hermanos, que a veces el creyente se nos puede pasar, pero está todo aquí en la palabra, hermano. Y es importante que nuestra formación, nuestra vocación, sea formada por nuestro Señor a través de la ciencia de Dios, a través de lo que está en nuestro evangelio, hermano. Y ahí están todas las instrucciones. La vocación de nuestro Señor pide que también no desmayemos en el tiempo malo, en el juicio, que es la tribulación. En Efesios, fíjense, hermanos, también puntos muy importantes. Y tiene que ver la tribulación, hermanos, con el juicio que viene, que en algún momento va a iniciar, hermanos. De hecho, ya ha iniciado. Y es importante que se le predique el juicio al hermano, que sepan de las cosas que ya están pasando y de que cada vez se acerca esto más al creyente. Y es importante porque se aperciba al creyente y no lo agarre descuidado, ¿no? El juicio tiene que ver con azote, con castigo, ¿no? Somos probados del Señor, si somos o no somos de Él. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que siempre estar fuertes en el Señor y prepararnos siempre en nuestra vocación. Y el Señor nos va a dar fortaleza, hermano. Dice en Efesios 3:13, por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Dice, las cuales son también vuestra gloria, ¿no? Entonces, hermanos, el juicio tiene que ver, hermanos, con una prueba, con azote, pero que no desmayemos a causa de esas tribulaciones. Es lo que nos recomienda el Señor, ¿no? Porque en Apocalipsis dice que vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, si no va a haber si no va a haber muerte para los creyentes, ¿no? Y lo menciona Apocalipsis, ¿no? Pero que no desmayemos de esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que estar fuerte y firme en la fe del Señor. Y que pase lo que pase, da igual que entregar la vida. ¿Por qué? Porque el Señor la entregó primero por nosotros. Y si nosotros la entregamos por el Señor, eso es agradable para el Señor. Dice que el que guardara su vida la perderá, ¿no? El que diera su vida la hallará, pero por el Señor. En primera de Pedro 2:21 dice, porque para esto sois llamados, pues que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Si el Señor Jesucristo fue el primero que murió por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a poder morir por nuestro Señor? Si es lo que el Señor hizo, dar la vida por nosotros, por su iglesia, para que Él como ofrenda, nosotros fuéramos santos, nos lleguemos a santificar, por supuesto, dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra vocación, ¿sí? Pero son las pisadas que todo
que incluyen en nuestra vocación y que todo creyente tiene que entenderlo, hermanos. La vocación nos lleva a las riquezas de gloria que tendrán los santos. Fíjense, hermanos, la vocación ¿a dónde te lleva? A entender las riquezas de gloria de los santos. Vamos a Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación. Fíjense la esperanza de la vocación, hermano. Dice, ¿y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos? ¿Qué nos dice, hermanos? Que en nuestra vocación esperamos las riquezas de gloria que Dios tiene para los que vamos a ser hijos, para los que tenemos esa vocación firme y que es una herencia entre los santos, entre los santificados. Y esa vocación, hermanos, tenemos que ir por ella, tenemos que darle forma, dejar que el Señor nos instruya, que el Señor nos toque, que el Señor nos cambie y toque nuestro corazón, mente, alma, para que esa vocación siempre esté en crecimiento constante hacia el Señor y poder entender toda esperanza de gloria, ¿sí? Toda esta esperanza de vocación, hermanos. Entonces es importante la vocación en el creyente. Efesios 3-7 dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Cómo les fue revelado? En el Espíritu, hermanos. Por eso es importante tener los espíritus de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nos revela, dice a sus santos apóstoles y profetas. ¿A poco a Pablo no le fue revelado? Por supuesto, ¿no? A los profetas, por supuesto, ¿no? Dice que los gentiles sean juntamente herederos, o sea, nosotros, hermanos, y que estemos incorporados y consortes en su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. Pero fíjense, esa ocasión que tenía Pablo de ministro del Señor, que era apóstol, ¿no? Dice, me ha sido dada según la operación de su potencia. La potencia la da el Padre, hermanos. Y es importante que entendamos que el Señor, como es el que nos santifica, nos aparta para Él, empezamos a orar para el Señor, empezamos a tener el amor del Señor y empezamos a obrar en ese amor. Y todo esto, hermanos, todo el amor del Señor nos lleva a la potencia, que es el Padre, nos lleva al Padre, hermanos. Y lo vamos viendo a la luz de la Biblia, lo que tiene que ver toda esta vocación, hermano. Pues volviendo a hablar de las riquezas de gloria que tendrán los santos. Dice en Efesios 3:8, a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos, demostrando Pablo humildad, demostrando su vocación, pues muy humilde, ¿no? Y ponerse, dice, como más pequeño. Dice, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa vocación que tenía Pablo era de llevar las riquezas de Cristo a los hermanos a través del evangelio, por el evangelio, ¿no? Y Pablo trabajó arduamente para que esto fructificara en nosotros del amor del Señor. En Efesios 3:9 dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿no? Entonces, esa vocación tiene que ver, hermanos, con que conozcamos el misterio escondido, o el misterio. Bueno, hay muchos misterios, hermanos. Hay muchos misterios. Hablen Colosenses 2:3, de 2-3, sobre los misterios en donde están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, que tienen que ver con el misterio del Padre, con el misterio de Dios y con el misterio de Cristo.
Entonces, esa vocación nos lleva a conocer las riquezas de gloria que tendrán los santos. Dentro de los misterios hay mucha enseñanza, hermanos. Y no y darle importancia, hermanos, al evangelio profundo para entender los planes del Señor, para entender las riquezas que el Señor nos va a dar. Ese es el premio que debe de tener el que tiene la vocación de conocer al Señor, el amor del Señor, de ser santos del Señor y de ir al Padre. La vocación de ser santos de Cristo pues, nos lleva a entender los misterios y fíjense, hermanos, de qué forma. Dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Pero fíjense lo que dice en Juan 20:22. Y como hubo dicho esto, dice que le sopló el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dijo, tomad el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo. Con el Espíritu de Cristo, hermanos, estamos hablando allí del Espíritu de Cristo. Cuando les dice que les abrió el sentido y les sopló para que entendiesen las escrituras. Les sopló, que les dio de su Espíritu, hermanos. Pero están escondidos esta enseñanza. Pero fíjense lo que dice, que les sopló, les dio de su Espíritu para que entendieran las escrituras. Y con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo se entiende el Evangelio. Esa vocación, hermanos, tenemos que formarla y entender pues lo que está en el Evangelio. En Colosenses 2:2-3, aquí lo menciona, que para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas del cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, el siguiente misterio del Padre y de Cristo, que es otro misterio, dice en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Fíjense la vocación que tiene que ver con formarnos, hermanos, en el Evangelio que está escondido. ¿Para qué? Para conocer ese tesoro de sabiduría y conocimiento. Es muy importante, hermanos. No crean que a veces leemos la Biblia y no entendemos muchas cosas, ¿no? Pero es, hermanos, a raíz de que uno va creyendo y va llenándose del Señor y va entrenándose todos los días en el Señor y lo ves claramente cómo fluye el Evangelio, hermanos, y ves con claridad todo lo que lo que está allí en las Escrituras, ¿no? Entonces, hermanos, en los misterios hay mucha enseñanza, ¿no? Y tiene que ver con que nuestra formación tenga que ver y que aprendamos todo esto, hermano, que está en nuestro Evangelio, ¿no? Lo que son los misterios. Es importante, hermano, esta enseñanza, porque de hecho es un punto de santificación. Dice, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de verdad tiene que ver con los misterios, hermano, con toda la enseñanza que está allí, que no se ve, que está oculta, hermano. Por eso dice que están escondidos allí los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entonces, fíjense, la vocación de ser santos de Cristo nos lleva a entender cuál es la esperanza de gloria. Seguimos con la esperanza de gloria. Dice en Romanos 8:29-30, dice, porque a los que antes conoció, por ejemplo, Jeremías, dice, yo te santifiqué antes que salieras de tu madre. Dice que, o sea, ya lo conocía antes, ¿no? Dice que a estos que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿no? Fíjense, hermanos, cómo una cosa te va llevando a la otra, hermanos, hasta glorificarnos el Señor. Pero fíjense de qué manera. En Colosenses 1:26-27 dice, a saber,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. Pero fíjense lo que quiso hacer, notorias estas riquezas de gloria de este misterio, ¿no? Entre los gentiles, entre nosotros, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, este misterio tiene que ver con las riquezas, el misterio de Cristo tiene que ver con las riquezas para nosotros como gentiles, hermanos. Entonces, nuestra formación tiene que ver con entender y conocer la riqueza que Cristo tiene para nosotros. Dice que es la esperanza de gloria. Y hay un verso que dice que la gloria que yo tuve es la gloria que yo les doy, ¿no? Fíjense, hermanos, si tenemos allí una pirámide que es, pues, definimos lo que es Dios, el Padre, que está en la, en la parte, pues, en primer lugar, ¿no? En la cúspide, están los ancianos y están la categoría de hijos. Y es en donde el Señor Jesucristo de allí salió, del reino, ¿no? Como hijo. Y fíjense, hermanos, esa categoría de nuestro Señor Jesucristo que tuvo como hijos es la categoría que el Señor nos ofrece. Esa es la esperanza de gloria que nuestro Señor Jesucristo nos deja, que también seamos hijos como el Señor Cristo. No es que sea ahora, ha sido del ¿no? Tenemos esa fe, ¿no? Que ha ascendido el Señor al Padre. En Efesios 4:4 dice eh, y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, ¿no? Entonces, esa esperanza de vocación es que seamos hijos, hijos de Dios, hermanos. Que tengamos esa categoría de hijos divinos, de ángeles divinos, todopoderosos, ¿no? Entonces, hermanos, tiene que ver, fíjense, la esperanza de nuestra vocación, hermanos, de que seamos hijos. Nuestra vocación es que seamos hijos de Dios, que esa es nuestra esperanza de gloria. Vuestra vocación tiene que ser con potencia y digna en crecimiento del conocimiento de Dios. Vemos en Efesios 3:16 que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Entonces, que el Señor nos da conforme a la potencia de ser con esa potencia del Padre, hermano. Si nosotros tenemos la potencia del Padre, conforme a las riquezas de su gloria nos dará, ¿no? Y entonces, pero esto es por su espíritu de nuestro Señor que nos va a llevar al Padre, ¿no? La potencia la recibimos del Padre, hermano. En segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación. La oración es muy importante, hermanos, para entre nosotros, los que tenemos vocación de conocer el amor del Señor y los que conocen el amor del Padre, que oremos por ellos. Hay que orar por los hermanos. Dice que nuestro Dios nos tenga por dignos de su vocación. Entonces, esa vocación tiene que ver con pedir por el hermano, por pedir para que el Señor siempre los guarde a su lado, que envíe ángeles a su diestra, a su izquierda, a su derecha, ¿no? Y pedirle al Señor siempre que despeje el camino de cada hermano, de todos nosotros, que no haya obstáculo, que nos haga tropezar y que nos desvíe del camino. Siempre pedir misericordia a nuestro Señor, hacia nuestros hermanos, para que lleguen a la santificación, que lleguen a conocer el Padre, ¿no? Entonces todo esto, hermanos, tiene que ver con una vocación. Nuestra vocación consiste también en orar, no siempre por vosotros, ¿no? Dice, e hinche de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, ¿no? Por eso es importante tener la potencia del Padre, ¿no?
en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjense, hermanos, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa vocación tiene que ver siempre caminar en dignidad con el Señor. Dice, fructificando en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Esa vocación, hermanos, es digna y tenemos que agradar al Señor, siempre llevando frutos y esa buena obra en miento del Señor y del Padre. Nuestra vocación, hermanos, siempre tiene que ser firme y perseverante. En segunda de Pedro 1:10 dice, nos procurad también más hacer firme vuestra vocación, ¿no? Dice, hacer más firme vuestra vocación y elección, ¿cuál? De ser santos. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿no? Entonces es importante, hermanos, la firmeza, que siempre perseveremos en la enseñanza, que siempre estemos en el camino, que no nos desviemos, hermanos, que seamos siempre constantes, que tengamos como el que entrena, ¿no? Que tiene una disciplina, una constancia y una dedicación. En lo espiritual es lo mismo. Debemos de tener esa constancia, hermanos, de ser siempre perseverantes. Dice, para que no lleguemos a caer, hermanos. Si estamos cerca del Señor, no vamos a caer. Siempre el Señor nos va a guardar. Por eso es importante que oremos entre nosotros. ¿Por qué? Para que el Señor nos guarde, ¿no? Hablaba hace un momento de esto, ¿no? Dice en Filipenses 3:14, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo habla de una carrera espiritual. De hecho, el concepto de vocación también se refiere a una profesión, ¿no? Se refiere a una profesión. Entonces dice Pablo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, hermano, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, fíjense la vocación, hermanos, todo lo que tiene, todo lo que conlleva, hermanos. En 1 Corintios 1:26, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, ¿no? Entonces, si no somos sabios según la carne, pues entonces tendremos conocimiento según el espíritu que tengamos, ya sea del Señor o del Padre, hermanos. Una vocación digna y una buena profesión, ¿no? En primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y yo os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que anduviesen con una vocación digna, ¿no? Dice que os llamó a su reino y gloria. Pues claro, ¿no? Que dice el Señor que la gloria que nos deja es la que quiere que recibamos nosotros. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Fíjense, hermanos, de qué vocación celestial. Considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nuestro apóstol, nuestro pontífice, nuestro hermano, el más grande de nuestros hermanos, ¿no? Pagó los precios, nuestro Señor Jesucristo, que tuvo el Señor, tenerla nosotros, ¿no? Pablo era apóstol, ¿no? Ahí dice apóstoles, profetas, evangelistas, ¿no? Entonces, el Señor, cuando nos llenamos del Señor, el Señor te dice a dónde tienes que estar, ¿no? El Señor esa vocación te la afina, ¿no? Y te va formando, pero siempre y cuando tienes que ya tener la santificación, el Espíritu de nuestro Señor, porque es el que nos va a hablar y nos va a encaminar. El Señor Jesucristo es el que lo hace. Y siempre el Señor no nos va a dejar, siempre nos va a instruir, hermanos, siempre. En Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no? Entonces, su llamado, su vocación de Pablo era de ser apóstol, pero tenía conocimiento de todo,
Pablo era doctor de la ley. Pablo era evangelista. Pablo tenía mucho conocimiento, estaba lleno de nuestro Señor. Entonces hay que creer en nuestro Señor, que es el que nos va a dirigir. Y te pone, el Señor mueve las fichas y te busca. El Señor, en el mundo hay 7 espíritus de Dios buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos, ¿no? Que el Señor sabe quiénes son los que tienen esa vocación. Solamente, hermanos, hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón y abrirnos al Señor, a conocerlo de verdad. En primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, ¿no? Entonces Pablo pertenecía pues al cuerpo de Cristo como apóstol y pues, todo lo que el Señor le daba y le revelaba, y era evangelista. ¿Cómo trabajó Pablo, no? Entonces, hermanos, nosotros somos llamados para ser también un cuerpo de Cristo, ¿no? Todo el que trabaja para el Señor pertenece al cuerpo de Cristo, pero hay que santificarse, hermanos. Hay que entrar a esa vocación, ¿no? Dice en la palabra, si a poco el ojo, porque no es brazo, no es del cuerpo, ¿no? O a poco el oído, porque no es pierna, o porque no es ojo, no es del cuerpo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces todos tienen, hermanos, un compromiso, una vocación, y esa llevarla a cabo, ¿no? Entonces nuestra vocación tiene que estar completa, hermanos, en el Señor. Por eso dice Pablo, echa mano, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, de la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena vocación o buena profesión, hermanos, delante de muchos testigos, hermanos. Y la vocación, hermanos, pues tiene que ver tiene que ver esa vocación que llegue a ser perfecta. Tiene que llegar esa vocación a que se complete perfectamente, ¿no? Entonces, en Efesios 4, 11, 12, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿no? A otros pastores y doctores, pero ¿qué dice? Para perfección de los santos, ¿no? Entonces, es una orden que Pablo está obedeciendo, dice en el Evangelio, sed vosotros perfectos, como nuestro Padre es perfecto, ¿no? Ser vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, es importante, hermanos, entender, a llegar a la perfección, a tener esa vocación perfecta, ¿no? Para la obra, dice, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, todo el cuerpo de Cristo lo componen apóstoles, profetas, otros, los que son evangelistas, pastores, doctores, ¿no? Entonces el Señor Jesús nos va llenando siempre cuando estemos haciendo esa vocación, hermano, que estemos en la santificación. Y cuando hay crecimiento del Espíritu de Cristo en nosotros, empieza a llevarnos al Padre, el Señor. Pero es importante que entendamos la vocación que tiene que ser perseverante, que tiene que ir en aumento cada día a más, hermano, ¿no? Fíjense lo que dice el Salmo 101:6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere, para que estén conmigo, el que anduviere en el camino de la perfección, me servirá. Fíjense, hermano, si nosotros tenemos la vocación perfecta, le servimos al Señor. Fíjense, hermanos, por supuesto que se pueden preguntar, ¿y el que no está en el camino de la perfección le puede servir al Señor? Por supuesto que le sirve, pero tendrá más paga el que está en el camino de la perfección. Uno es el que ciega y otro es el que ciega, ¿no? Entonces el que ciega es el que trabaja, es el que esas obras cuentan, esas obras que hace cuentan, ¿no? Para que lleguemos esa es la paga, ¿no? Que nuestras obras, el que nosotros hagamos por el prójimo, el Señor nos las paga, ¿no?
Entonces dice Pablo, ¿qué tendremos, Señor? Nosotros que hemos dejado heredades, que hemos dejado familia, ¿no? Pues tendrán 100 veces tantos, ¿no? Y recibirán la vida eterna. Entonces, hermanos, hay que entender que ya recibimos paga cuando tenemos el Espíritu de Cristo. Pero imagínense, hermanos, la gloria que tendremos de ser hijos de Dios es cuando tenemos al Padre, hermanos. Es cuando tenemos al Padre, cuando alcanzamos el Padre. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El varón perfecto es el que le sirve al Señor, es el que le sirve. Dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, esa vocación tiene que ser perfecta, hermano, a medida de la plenitud de Cristo. Pues esa es la prédica, hermanos,